Rodrigo, ¿cómo te vas? Buenas tardes. ¿Qué haces, Sergio? ¿Cómo estás vos? Muy Gusto bien. estar acá. Hace tiempo que teníamos ganas de conversar con vos, un poco para repasar la agenda política de Córdoba y también la agenda política del país. Tratar de entender que los oyentes de Cadena 3 entiendan dónde está hoy el radicalismo. Está más cerca de Milei, está en contra del gobierno de Córdoba, tiene acuerdos con el gobierno de Córdoba, tiene acuerdos con el gobierno nacional, van a ir solos, van a ir separados. ¿Dónde está el radicalismo? Evidentemente el radicalismo es un partido que tiene muchas autonomías en sus distritos, entonces dependiendo del distrito del que vos hables, es el posicionamiento político mayoritario del radicalismo. Evidentemente en la ciudad de Buenos Aires ha tomado un curso, la conducción del radicalismo a nivel nacional para mí es muy errática, pero una mayoría del radicalismo del interior que tiene un perfil distinto, que yo intento representar también, donde hay muchos gobernadores, gobernamos 5 provincias, tenemos una mirada que básicamente te la resumo en estos términos, Sergio. Acompañamos el modelo económico, las decisiones económicas complejas, duras, audaces, pero necesarias que el país necesitaba y que están dando sus resultados. Por eso nosotros hemos dado este soporte parlamentario inédito al gobierno de Javier Milei y tenemos diferencias, me parece saludables, complementarias. Tenemos una mirada distinta desde lo institucional, fundamentalmente en las formas y en el estilo de La Libertad Avanza. Tenemos diferencias en la agenda cultural, porque paradójicamente son más conservadores en esa agenda y nosotros somos más liberales. En Córdoba también es muy categórica y nítida la postura nuestra. Creemos que 26 años de peronismo en la provincia se empiezan a notar por todos lados. Hay una involución de Córdoba. Córdoba, no tengas dudas, Sergio, puede estar muchísimo mejor. Hay un retroceso en todos los aspectos culturales, educativos, institucionales y económicos. El modelo cordobés está agotado. Suele tener diferencias Córdoba con otras provincias, pero no por sus gobiernos, sino por la potencia económica de nuestra provincia. Entonces, estamos, casi te diría, absolutamente focalizados en darle en el 2027 una alternativa superadora a esta hegemonía. A mí me sorprende, Sergio, la paciencia, la tolerancia de la sociedad de Córdoba, un modelo tan desgastado que si vos haces un repaso de las cosas, digo, ¿qué le pasa a Córdoba? ¿Qué le pasa que no reacciona ante una serie de episodios muy degradantes ya? Entonces, si yo hago una síntesis de lo que vos me acabas de decir, podría decir que vos y el radicalismo de Córdoba están hoy más cerca de Milei y más lejos de Yarlora. Estamos muy lejos, sí, es así, pero eso no significa que vayamos a confluir. A nivel nacional nos parece que hay un norte muy claro, que no es retroceder, no volver a un esquema que la Argentina conoce muy bien, que nos ha empobrecido, que es el populismo justicialista en su versión kirchnerista o en sus otras versiones. Es un distribucionismo populista. Hay un economista premio Nobel de nacionalidad rusa, pero después nacido en Rusia, nacionalizado estadounidense, que es Kuznets, creó la curva de Kuznets, que dice: los países en el mundo se dividen entre desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. Un premio Nobel de Economía de Estados Unidos. ¿Y por qué es eso? Porque la Argentina tiene el raro caso mundial. Esto a mí me costó creerlo, pensé yo que era una idea nostálgica, que nosotros nos queremos siempre el pupo del mundo. No, efectivamente hay pocos países en el mundo que tienen un proceso de retroceso en todas sus variables. De la Argentina, potencia de sectores medios, la Argentina que era el país más europeo de Latinoamérica, de esa Argentina de mitad de década, ni hablar de principio de siglo, tenemos una Argentina que tiene 70 años de retroceso permanente. Eso, obviamente que hay responsabilidades compartidas, pero yo no tengo duda que eso es responsabilidad mayoritaria de un modelo que es el modelo del peronismo en la Argentina. Entonces, nuestro límite es retroceder hacia allá. Estamos en un proceso de tránsito. Ojalá que este gobierno termine de consolidar el mayor aporte cultural, que es la estabilidad económica y los equilibrios fiscales. Entonces, ¿no coincidís con quienes dicen que el gobierno de Milei, el gobierno libertario,
es una versión populista, pero de derecha, pero igualmente populista que el kirchnerismo. Tiene rasgos en sus comportamientos no muy apegados a nuestra cultura institucional, que no compartimos mucho, y que nosotros hacemos ver las diferencias en los estilos, en la forma de expresarse, en esta idea de confundir que la investidura presidencial ya te impide comportarte como un ciudadano de a pie, que tenés otro conjunto de responsabilidades. Tenemos esa diferencia, pero en esto también quiero ser, es más, puedo polemizar con lo que voy a decir, es decir, aún con todas las diferencias en el proceder institucional de La Libertad Avanza, sin ningún lugar a dudas, Sergio, te digo que es muchísimo peor el comportamiento institucional del peronismo de Córdoba. Y ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Y vamos a poner ejemplos muy concretos. Al gobierno nacional no logró imponer 2 miembros a la Corte. En buena hora, porque nosotros no compartíamos esos miembros que proponía. Ni la forma, ni la calidad de uno de los jueces. Acá a Yardora no le costó nada poner una amiga personal en el Tribunal Superior de Justicia, y de los 7 miembros del Tribunal Superior de Justicia tenés 4 que directamente han sido funcionarios del Partido Justicialista. El gobierno nacional prácticamente no ha designado jueces inferiores. El proceso de colonización de la justicia provincial es absoluto y total. El caradurismo de los diputados nacionales del peronismo es absoluto y total. Votan comisiones de investigación a nivel nacional e interpelación de ministros. Yo te pregunto a vos, ¿cuántos ministros hemos podido interpelar en la legislatura de Córdoba? Que yo recuerde, ninguna. ¿No están pasando cosas? Tenés los jefes de la policía en cana, los jefes del servicio penitenciario en cana, un ministro de salud juzgado por un episodio de una gravedad de envergadura latinoamericana. Es decir, los hospitales de los niños en Córdoba no protegen a los niños. Y estamos asistiendo a un hecho en donde se juzga a un ministro de salud que ocultó esa información trágica. Ex ministro de Seguridad imputados por violaciones de género. Quien tenía a cargo el COE, otra vez también imputado por violaciones de género. Quien tenía a cargo el servicio de bomberos en la provincia de Córdoba, condenado a perpetua por terminar haciendo que una chica abusada se suicide. Es decir, el nivel de gravedad de los episodios, no hay una sola interpelación en la legislatura de Córdoba. Acaba de sucederse un incendio a propósito, como dicen, también de altísima opacidad en una causa grave de corrupción. Estamos hablando del incendio del APROS. Del APROS, de una obra social que viene destruida con muy malos manejos y que está sujeta a una investigación por estafas que termina pagando el vecino, y el gobierno de la provincia no aprueba una comisión investigadora. Desde el ejercicio, incluso que hoy está en el centro de la polémica, yo no comparto la diatriba presidencial agraviante hacia los periodistas, que es un tema que está hoy en discusión nacional. Pero también tengo que reconocer que no hay un ejercicio de la dominancia económica del gobierno nacional sobre los medios de comunicación, porque prácticamente no hay silenciamiento con la pauta, porque prácticamente no hay pauta. Dice, no, bueno, pero YPF sí, pero no tiene escala para lo que es un gobierno incidiendo con la pauta sobre los medios de comunicación. No hay tampoco el uso del poder económico nacional con la pauta para el patrocinio de sus políticas. Es decir, ¿vos creés que al gobierno de Córdoba le va como le va por los medios de comunicación de Córdoba? No, te estoy hablando de uno de los aspectos cuando yo quiero hacer un paralelismo en donde hay mayor, incluso donde hay un mayor deterioro institucional. Y yo estoy observando que hay mayor deterioro institucional en el peronismo de Córdoba que incluso todas las diferencias que nosotros tenemos con la dinámica de La Libertad Avanza, con estos estilos que para nosotros no son muy respetuosos de las instituciones. Y te estoy poniendo ejemplos muy concretos. ¿Por qué crees que los cordobeses han seguido votando el peronismo durante tantos años? Bueno, aún con gobiernos diferentes a nivel nacional, escenarios electorales diversos, distintos, y se ha repetido la conducta, aun cuando hay que asumir que la última elección
A Yarlora le costó mucho ganar la elección, ganó por 3 puntos de diferencia. Ganó por 3 puntos, perdió la legislatura, perdió el Tribunal de Cuentas, nosotros gobernamos 170 municipios. Siempre yo trato de hacer un aporte informado, con datos, no soy dueño de la verdad y con razonabilidad. Es una obviedad que en 26 años aciertos el peronismo ha tenido. Incluso pondero mucho más las gestiones de Schiaretti que las gestiones de De la Sota y que la gestión de Yarlora. Entonces hay un legado de obras de infraestructura viales que es concreto y también han tenido una capacidad, y ahí la responsabilidad es nuestra, de dividir el frente opositor. Casi todas las elecciones han tenido 2 candidatos a gobernadores que se partieron al medio. Yo tomé la decisión personal, Sergio, de poner mi objetivo central y con el cual tenía un acompañamiento de la mayor parte de los dirigentes de mi partido, los intendentes del radicalismo, que era la candidatura a gobernador, porque sabía que se iba a repetir la historia. Entonces, la primera vez que vamos unificados, pegamos en el palo. Sí. De manera que soy absolutamente categórico, que con este nivel de deterioro de la provincia de Córdoba y de las gestiones provinciales, si en el 2027 nosotros vamos unidos, no hay chance que repita el peronismo en la provincia. Entonces me obliga a preguntarte si el esquema que ustedes hicieron con el Frente Cívico de Luis Juez y el radicalismo y el PRO se mantiene. Porque yo veo una dispersión grande y una parte de esas fuerzas que han terminado yéndose con Yarlora en lo que el propio gobernador llama el partido cordobés. Sí, no existe, eso es lo pinta habla más de quien lo hace que de los otros, lo pinta de cuerpo entero, digamos, al peronismo de Córdoba en su voracidad corruptora, digamos, ¿no? De corromper dirigentes y comprarlos. Y subyace ahí una idea muy anacrónica, muy de tiempos pasados, de creer que el dirigente que se pasa lleva algún tipo de votos. Ahora están pagando las consecuencias. Yo creo que a Miriam Prunoto lo va a terminar echando el peronismo antes que los propios radicales, con toda la burocracia que tenemos nosotros. Me parece que eso no va absolutamente... Le decimos que es la vicegobernadora de Córdoba a los oyentes de fuera de la provincia de Córdoba. Eso no va a ningún lado, digamos. Ahora... Pero volviendo a la pregunta, al principio de la pregunta, el acuerdo que vos tenías en el 2023 con Luis Juez... Yo voy a tratar... ¿Ese acuerdo se mantiene? Yo voy a tratar de que se mantenga. ¿O hay que Yo voy a tratar de que rehacerlo? se mantenga. Tengo una relación personal de afecto, de respeto con el Luis Juez, de comprensión de su trayectoria política. Ha atravesado momentos muy duros y muchas veces en soledad. Y empatizo con esa realidad de ese dirigente. Y creo que para la próxima, si nos mantenemos unidos, le vamos a dar una alternativa distinta a Córdoba. Falta mucho, Sergio, yo voy a trabajar para eso. Y sí, no voy a caer, porque el peronismo tiene así como procura cooptar y comprar dirigentes, que a mí me tiene sin cuidado, porque además pasa por un outlet y se llevan los que fracasaron acá, es decir, se llevan los peores, los más baratos, los que están de remate. Eso no va a hacer más que llevarle problemas al peronismo, que además sigue haciendo que el ajuste lo pague el ciudadano con los impuestos y con las tarifas en vez de achicar el Estado. Es monstruoso el Estado provincial. 14 ministerios, 10 agencias, compra radicales, no echa a los otros peronistas. Entonces cada dirigente que viene pone otra capa geológica y se va. Ingresaron con 70.000 empleados públicos en el año 20 de diciembre de 1998. Desembarcaron en diciembre del 99. José Manuel de la Sota. Tenía 70.000 empleados en la provincia de Córdoba. ¿Ahora? 130.000 empleados tiene la provincia de Córdoba. 14 ministerios. ¿Y dónde está el ajuste? ¿No hay ajuste? Sí, el ajuste está en los impuestazos que te van metiendo. Dijeron que bajaban impuestos. Yo lo llevé a la justicia. La justicia me lo rechazó a este último impuestazo, que es el más grande de la historia de Córdoba. Lo demostré en una serie. Porque el promedio de aumento impositivo, dicen ellos, es 170%. Nosotros demostramos que es muchísimo superior, que mucho más del 10% de los vecinos que pagan cedulones del 200, del 300, en algunos casos, plata de estacionamiento del 1000%. Entonces lo llevamos a la justicia porque eso es inconstitucional. La justicia no tuvo los pantalones de animarse a decir que es inconstitucional, que es obvio que es inconstitucional porque es derecho tributario 1, es decir, delegaron la cuantificación del impuesto en un funcionario del Ejecutivo
Nadie sabe qué impuesto le toca. ¿Qué dijo la justicia? No, la vía no es la adecuada, no se animó a expedirse sobre el fondo. Me mandó a que judicialice. Nos quedamos con una palabra contra la otra. Porque el gobierno dice solo el 1% paga arriba del 170%. No, bueno, es todo falso. Y ustedes dicen otra. Abrí los micrófonos y que te empiece a llover la gente. De lo Nos que consta que así fue. Pero además te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Mensajes de todo tipo diciendo que era mucho igual más. que con el impuesto rural. Pero además te voy a decir una cosa. Que alguien me explique por qué metes un 170% de aumento impositivo. A ver por qué. Si la inflación del año que pasó fue de 117 y la que se proyecta de este año puede andar en 25 o 26 puntos. ¿Por qué metiste entonces? El modelo del peronismo es un modelo donde ajusta, que además te zampan cargos con la luz, te zampan cargos con el agua. El gobierno nacional sacó una resolución para decir eso está prohibido, porque es una estafa. Voy a pagar la luz y decir, bueno, voy a pagar lo que consumí. Che, es muy caro, voy a consumir menos. Y sucede que te zampan allá abajo. Te agregan impuestos. Impuestos y cargos. Tasas. Sí. Todo ese andamiaje hace el gobierno justamente para no hacer la tarea que tiene que hacer, que es reducir el gasto político y público que tiene. Entonces ahí vuelvo a la pregunta, porque me voy por las ramas en lo que me vas diciendo. Pero sí. Compran intendente, traen dirigentes del radicalismo, tampoco expulsan a los del justicialismo. Es una idea de pensar que todo tiene precio. Pero un poquito. Tengo que decirle a los oyentes de Cadena 3, si recién se sumaron, que están escuchando en la Argentina hoy a Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de diputados del radicalismo en la Cámara de Diputados de la Nación. Antes del 2027 y de tu interés y tu impulso para que Córdoba tenga otro gobierno, un gobierno de otro signo político después de tantos años, está el 2025, ahora, dentro de unos meses. ¿Qué van a hacer con la alianza con Juez que tenían desde el 2023? ¿Qué van a hacer con Milei? ¿Van a ir a una lista juntos? ¿Van a ir a una lista separados? ¿Van a esperar que Milei los convoque? ¿Qué voluntad tienen? Faltan 3 meses. Es nada eso en política. Y es todo, ¿viste cómo es? Es nada y es todo. En una semana las cosas son muy vertiginosas. Estamos observando todos un proceso de la elección de la ciudad de Buenos Aires que se termina nacionalizando, que para mí fue innecesario ese tipo de disputas que se están dando. ¿Van a obrar el milagro que un amigo de Alberto Fernández gane una elección en la ciudad de Buenos Aires? Sería una tragedia. Por primera vez desde hace 30 y tantos años. Sería un gravísimo error que habla de los egos, de la incapacidad. Todos tienen una cuota de responsabilidad, de la incapacidad de armar frentes en donde no son todos iguales, no todos piensan lo mismo, pero se trazan objetivos comunes, digamos, ¿no? Me parece que eso está abierto, falta todavía de sencillar para que aclare. Nosotros tenemos en claro que hay un pasado al cual no se tiene que volver, y sobre mi persona, honestamente, estoy muy focalizado en el 2027, y lo digo por ahí, es políticamente incorrecto, pero la decisión que se vaya a tomar en el 2025 está vinculada a eso. Y no es una, por lo cual no es una decisión que tome individualmente, porque me acompaña un colectivo grande de dirigentes, jóvenes, mujeres, legisladoras, que están llevando adelante un gran papel, los intendentes. Los afiliados radicales, si es que quedan, los votantes, no digo que no queden radicales, digo que afiliados. ¿Qué te dicen? ¿Vayan con Milei? ¿Vayan solos? Bueno, hay de todo, hay de todo. Sí, que no volvamos para atrás, tracemos una agenda de futuro. Hay cosas que no nos gustan, pero tenemos en claro cuál es el modelo que romantizó la pobreza, que romantizó la delincuencia y que trajo los problemas que hoy tenemos como argentinos, y que Córdoba además, por ejemplo, el problema de la seguridad es el problema más desmadrado y menos abordado profesionalmente por el gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, esas son las prioridades de la gente. Nosotros tenemos que tener una agenda que represente eso. Hemos intentado hacerlo en el Congreso, por eso uno puede repasar todas las cosas en donde de alguna manera fuimos un soporte del gobierno que siempre estuvo acechado por la voluntad del peronismo de tumbarlos. Desde que asumió Javier Milei hay una intentona de sectores del peronismo que nunca fueron muy amigos de los muchachos de esta idea de la democracia, de tumbar al gobierno, de no aprobar la ley base, tumbar el decreto de necesidad y urgencia, de no acompañarlo con
el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que básicamente no podamos afrontar las obligaciones que se tienen con el fondo y defaultiemos. Y la verdad que el gobierno, con diferencias que uno tiene, ha tenido en el manejo de lo económico solvencia y profesionalismo. Fíjate los agoreros que ha tenido propios y extraños, ¿no? Al gobierno le pronosticaron dólar al 2000, inflación del 200 y el 300, una devaluación del 30%, desempleo como en la década del 90 del 16. Nada de nada de eso está aconteciendo. Entonces a mí me parece que hay que tener un poco más de humildad también en la mirada del devenir económico. El gobierno de Córdoba le reclama al gobierno nacional, al gobierno de Milei, que no le paga los fondos acordados por la Caja de Jubilaciones de Córdoba. ¿Ustedes qué posición tienen sobre eso? Siempre vamos a acompañar un reclamo que es histórico. Primero que recordar que esa buluca, por decirlo, de endeudamiento, que es resultado de la armonización de la caja con la nación, del no traspaso de la caja. Córdoba se queda con la caja, solamente hay 11 provincias que tienen cajas propias, pero la buluca de endeudamiento viene de las gestiones del kirchnerismo, con complacencia de José Manuel de la Sota y en su momento de Juan Schiaretti. Al final después le hicieron que después juicio. Terminaron en un juicio, pero fueron coqueteando, bajaban listas, articulaban frente. En esa relación ambivalente del peronismo y el kirchnerismo se terminó armando una monstruosa deuda que terminó judicializada allá a lo lejos. El único presidente que se puso los pantalones y dijo, la voy a afrontar, firmó un acuerdo y empezó a pagar, fue Mauricio Macri, para poner el contexto histórico de esta gran discusión. Nosotros vamos a acompañar el reclamo de Córdoba y lo acompañamos. Y esperemos que se pongan de acuerdo. El gobierno nacional dice, che, no me estás aclarando cómo sacar el cálculo del déficit. Sí, que es lo mismo que le decía el kirchnerismo a De la Sota y Schiaretti en su momento. Esperemos que lo resuelvan cuanto antes. Ahora, la situación está bueno, siempre ha sido muy inteligente el peronismo de medias verdades construir relatos. Sí. La realidad de los 100.000 jubilados cordobeses hoy es resultado también de decisiones autónomas que tomó Córdoba. No nos vamos a olvidar que al principio, el comienzo de los problemas se vinculó a las jubilaciones anticipadas que se dieron en su oportunidad con gente que se jubiló a los 55, a los 50 años, y que eso generó un déficit estructural en la caja de jubilaciones muy elevado. Después, las decisiones consecutivas de diferimiento en el cobro para ir comiéndole con la inflación el haber el jubilado fueron decisiones propias del gobierno de la provincia de Córdoba. El abordaje o no de regímenes especiales que tiene la Caja de Jubilaciones de Córdoba, como la de los jueces, por ejemplo, ¿no? Sí. Es un tema que tampoco aparece Por eso, en ningún tipo de discusión ni de idea del gobierno de la provincia de Córdoba. Entonces, ¿qué te quiero decir? Sí. Nosotros vamos a acompañar el reclamo. Lo que no nos vamos a prestar es al uso electoral y una sobreactuación de víctima de un gobierno que es autor de muchas decisiones que perjudicaron a los jubilados de Córdoba. Lo mismo pasa con los jubilados nacionales. Porque, claro, nosotros acompañamos, de hecho, fue el conflicto que yo tuve con el gobierno nacional. Nos parecía que el ajuste no podía recaer sobre los haberes previsionales. Sancionamos una ley que al final fue vetada. Fue iniciativa nuestra la ley, Sergio, porque después se mezcla todo. Cuando digo nuestra, de mi bloque. Ahora, yo no puedo dejar de decir que el problema que tenemos, que es de dificilísima solución con los 7 millones de jubilados nacionales que tenemos, es que el 60% de esos jubilados han sido moratorias, es decir, sí, jubilados que no han hecho los aportes correspondientes en 30 años, y que 1 millón de esos, todos los conocemos, porque esta Argentina que retrocede, que crea villas, asentamientos precarios y countries, es un proceso de latinoamericanización de la Argentina. Todos conocemos alguna que otra mujer que vive en un country y cobra una jubilación de amas de casa. Entonces, tengo la última, la anteúltima. Luis Juez dice que él almuerza cada tanto con el presidente. ¿Vos almorzás, merendás, desayunás, cenás? Nada de eso. Yo tomaría un Fernet, ¿viste? Pero dicen que no toma Fernet. Pero digo, ¿tenés algún tipo de relación claro, personal, yo tengo política? Mantengo una relación de prudencia, de razonabilidad y de una vocación
parece un discurso, pero me parece que los hechos hablan por nosotros. Nosotros hemos, con mucha honestidad, sin ser dueños de la verdad, hemos hecho una apuesta muy generosa, el PRO también. Por eso creo que el trato hacia Mauricio Macri no es bueno, porque tanto el PRO como nosotros hemos tenido una actitud inédita. Es decir, hay mucho mérito del gobierno que con una minoría parlamentaria logró una cantidad de reformas muy relevantes en términos legislativos y económicos. Entonces hay mucho mérito de ello, pero también hay mérito de quienes, sin tener un beneficio de naturaleza electoral o mezquino o personal, acompañamos una serie de decisiones muchas veces complicadas. Entonces eso me generó a mí un vínculo con los principales funcionarios del gobierno nacional. ¿Con quién hablas? ¿Con Karina? ¿Con Santiago Caputo? Yo tengo un trato diario con Martín Menem, que es el que está en la Cámara. Y a los otros los conozco también, sí. Y cuando la última, no es una pregunta, sino un pedido. A ver. Que nos recomiendes un libro que a vos te gustaría que los oyentes de Cadena y de la Argentina hoy lean. Si leo un montón. O sea que uno. Te voy a tirar uno, el último que leí, pero no sé si es muy largo. Cisne Negro, de Moisés Taleb. ¿El Cisne Negro de? De Moisés Taleb. Bien. Un libanés. En realidad lo compré porque quería leer el Antifrágil, que está de moda. Sí. Pero Antifrágil es una consecuencia de su tesis central, que es el Cisne Negro, que es básicamente, como concepto, mirá, no todo es absolutamente previsible o planificable en el mundo. Permitime decirte que no hay libros largos ni cortos, hay buenos o malos, Este aburridos es bueno. o entretenidos. Este es bueno. Gracias, Rodrigo A vos, Loredo. Sergio.